Partamos de nuestro primer caso. Ingreso igual a 500, precio de alimentos igual a 10, precio de trajes igual a 40. Eso nos da un precio relativo de alimentos respecto a trajes de 0,25. Y esta era nuestra restricción presupuestaria. La máxima cantidad de alimentos que podría comprar sería 50. La máxima de traje que podría comprar sería 12,5. Y la pendiente de la curva de restricción presupuestaria viene dada por 0,25. Vamos a suponer que los precios no cambian, pero el ingreso aumenta en 100 y pasa a ser 600. Bueno, lo primero que tenemos ahora es que, como los precios no cambiaron, el precio relativo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la nueva restricción presupuestaria tiene que tener la misma pendiente, la misma inclinación que la original. Pero al tener un ingreso mayor que antes, puedo consumir más de todos los bienes. Y en este caso, la máxima cantidad de alimentos es 60, 600 dividido 10. La máxima cantidad de trajes es 15, 600 dividido 40, cuando antes eran 50 y 12,5 respectivamente. Veamos un tercer ejemplo. Respecto a la situación 1, el ingreso es la mitad. Los precios son los mismos, por lo tanto, los precios relativos son también los mismos. Pero ahora dispongo de menos ingreso y enfrento los mismos precios que antes. Entonces, mis posibilidades de consumo están representadas por la restricción presupuestaria, tienen que ser menores. Y efectivamente, si dibujamos la restricción presupuestaria, vemos que la máxima cantidad de alimentos es ahora 25, 250 dividido 10, y la máxima cantidad de trajes es 6,25, 250 dividido 40. Ahora bien, el efecto de la baja en el ingreso también, por ejemplo, se podría lograr el mismo efecto si el ingreso permaneciera constante, pero los precios ahora se duplican. Fíjense, con respecto a la situación 1, el ingreso es el mismo, pero los precios son el doble de lo que eran antes. Como ambos precios aumentaron en un 100%, uno pasó de 10 a 20 y el otro pasó de 40 a 80, el cociente entre ellos no ha cambiado. El precio relativo sigue siendo 0,25. Entonces, la restricción presupuestaria número 4 va a tener la misma pendiente en la 3, en la 2 y en la 1. ¿Cuáles son las máximas cantidades que puedo comprar de cada bien? De A, 500 dividido 20. Y eso no me da otra cosa que 25. De trajes, 500 dividido 80. Y eso no da otra cosa que los 6,25. Entonces, la restricción presupuestaria 4 es idéntica a la 3. La única diferencia es que cuando pasamos de la 1 a la 3, hubo una baja del 50% del ingreso, con los precios permaneciendo constantes, mientras en la 4, al pasar de la 1 a la 4, el ingreso es el que permaneció constante y los precios subieron un 100%. Veamos ahora qué pasa cuando en cambio de cambiar el ingreso, que como vemos hace traslado de las curvas, o cuando hay cambio de los precios, los dos cambian en la misma proporción, de forma tal que la pendiente no se ve alterada, lo que se observan son efectivamente cambios en los precios relativos. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro primer ejemplo. El ingreso de 500, el precio de 10 de los alimentos, el precio de los trajes de 40, el precio relativo de los alimentos respecto a los trajes de 0,25 y nuestra restricción presupuestaria original. Supongamos, en el caso 2, el ingreso es el mismo, los alimentos aumentan en un 50% y los trajes permanecen constantes.
Bueno, lo primero vamos a ver acá, es que antes yo, si quería 1 kilo más de pan, de alimento, necesitaba 10 pesos. Y esos 10 pesos significaban 0,25 trajes. En cambio, ahora, yo, si quiero 1 kilo más de alimentos, tengo que gastar 20. Y 20 implica que ahora yo tengo que sacrificar la mitad de 40. O sea, tengo que sacrificar 0,5 de trajes. O sea, el aumento en el precio de los alimentos respecto al precio de los trajes implica que hay un aumento en el precio relativo de los alimentos respecto a los trajes y por lo tanto el costo de consumir alimentos medido en unidades de trajes es mayor. Bueno, como el aumento fue de un 50%, de 10 a 20, la máxima cantidad de alimentos va a pasar a ser 25. La cantidad de trajes máxima no cambia, porque el precio sigue siendo 40 y el ingreso sigue siendo 500. Por lo tanto, mi restricción presupuestaria número 2 se corresponde a la línea roja. Pero ahora hagamos el ejemplo contrario. El precio de los alimentos, en lugar de subir, disminuye. El ingreso de 500, el precio de los alimentos de 5, el precio de los trajes de 40. Si yo quisiera comprar 1 kilo más de alimentos, necesito 5 pesos. Y 5 pesos es la octava parte de 40. O sea, yo necesito sacrificar una octava parte de un traje. Antes necesitaba sacrificar una cuarta parte de un traje. Y esto se refleja en la baja del precio relativo de los alimentos respecto a los trajes, el cual ahora es 0,025. Como el precio de los trajes bajó y el ingreso permaneció constante, aumenta la cantidad máxima de alimentos que yo puedo comprar. Ahora va a ser 500 dividido 5, es igual a 100. Como el precio de los trajes sigue siendo el mismo, la cantidad máxima de trajes sigue siendo la misma y la nueva restricción presupuestaria es la línea verde. Bueno, yo acá he dibujado 3 casos en donde lo que modifiqué fue el precio de los alimentos. Y por eso la curva de restricción presupuestaria pivotea sobre la cantidad máxima de trajes y se va moviendo sobre la cantidad máxima de alimentos. Les dejo para ustedes, como ejercicio, que mantengan el precio de los alimentos fijo y modifiquen el precio de los trajes. En ese caso, la curva de restricción presupuestaria va a pivotear sobre los 50 originales y va a modificar la cantidad máxima de trajes que van a poder comprar. Bueno, antes de concluir con esta primera parte de la clase, vamos a ver 2 cosas. Una es cómo esperaríamos que pudiera evolucionar el consumo de los bienes cuando el ingreso se modifica. Y la otra, cómo esperaríamos que se modifique la cantidad consumida de un bien cuando su propio precio se ve alterado. Como vimos en los ejemplos anteriores respecto al ingreso, lo que vemos es que cambia la restricción presupuestaria. Ahora bien, en cada una, las familias eligen un punto de todos los posibles. Bueno, ¿cómo deberían ir evolucionando esos óptimos a medida que el ingreso cambia? Y en este segundo caso, lo que vimos fue que cuando cambiaba el precio, también se veía afectada la restricción presupuestaria, y el tema es, en este caso va cambiando el precio de los alimentos, deberíamos esperar que pase con la cantidad consumida de alimentos. Bueno, veamos primero la relación con el ingreso. Partamos de una situación original. Por algún motivo, dado el ingreso y dado los precios, la familia, el hogar o este individuo eligió esta canasta óptima de consumo. O sea, una cantidad de alimentos igual a esta
y una cantidad de alimentos igual a esta. Y luego se observa una suba en el nivel de ingreso. Y como vimos, la suba en el nivel de ingreso traslada hacia afuera y de manera paralela la restricción presupuestaria. ¿A dónde va a estar la nueva canasta óptima de consumo? Y bueno, pueden suceder distintas cosas. Por ejemplo, fuera esta. Estas dos canastas de consumo están sobre una determinada línea recta que parte del origen. Por lo tanto, si ustedes hacen el cociente consumo de alimentos sobre, consumo de trajes sobre consumo de alimentos y consumo de trajes sobre consumo de alimentos, van a obtener esa relación es la misma. Y eso está representado en la línea recta. En este caso, vamos a ver después, luego, el consumo de alimentos y de trajes, ambos aumentan. En este caso, hubo un aumento del ingreso en la misma proporción. ¿Y en qué proporción? En la proporción que aumentó el ingreso. Pero, por ejemplo, podemos suponer que esta es la situación de una familia de un nivel de ingreso bajo. Cuando los hogares tienen niveles de ingreso bajo, generalmente tienden a consumir más alimentos que trajes. Y ante un aumento del ingreso, ese ingreso generalmente va hacia el consumo de los bienes de primera necesidad, como son los alimentos. Entonces, podríamos suponer que del punto original se va a un punto como este. Ambos bienes han aumentado el consumo, pero como vemos, la cantidad de alimentos aumentó proporcionalmente más en la cantidad de trajes consumidas. Acá, esta curva refleja que los alimentos son bienes de primera necesidad y por lo tanto, ante una variación del ingreso reaccionan mucho, mientras que los trajes son bienes no tan necesarios y por lo tanto son menos sensibles a las variaciones del ingreso. Y el último caso sería, nuestro ejemplo se refiere a una familia que tiene ya un ingreso elevado y exhibe otro aumento en el ingreso. Y en ese caso, de nuevo, los dos bienes aumentan el consumo, la cantidad de alimentos es mayor el original y la cantidad de trajes es mayor el original, pero hay un aumento bastante más importante de los trajes que de los alimentos. ¿Por qué? Porque esta familia ya tiene un ingreso elevado, ya ha satisfecho básicamente casi todas sus necesidades de alimentos y por lo tanto el ingreso adicional lo destina al consumo de otros bienes. En el caso de nuestro ejemplo, a los trajes. ¿Qué pasa cuando lo que cambia es el precio del bien? Tenemos de nuevo nuestra situación original, trajes, alimentos, la restricción presupuestaria, y por algún motivo que desconocemos, pero que suponemos es algo que esta familia ha hecho para maximizar su utilidad, el consumo se ubica en este punto. Esta cantidad de alimentos, esta cantidad de trajes. Y vamos a proceder a asumir un aumento en el precio de los alimentos. Con los trajes permaneciendo constante, con el ingreso permaneciendo constante, es decir, que cualquier cambio que se suceda en el consumo de los alimentos se va a deber al cambio en el precio de los alimentos. Como vimos, un aumento en el precio de los alimentos hace en lo máximo que yo pueda consumir de alimentos disminuya, mientras que no afecte lo máximo que puedo consumir de trajes. Y por lo tanto, la nueva restricción presupuestaria, bueno, perdón, antes de ir a eso, este punto de acá lo vamos a representar también en el eje consumo de alimentos, precio de los alimentos. Recuerden, la posición de esta línea recta y su ángulo depende también de los precios, no solo del ingreso.
Y para una familia en particular, para un individuo en particular, esos precios están fijos. ¿Y qué precio es? Vamos a suponer el precio era este de acá. Entonces, este punto G en la gráfica de arriba se relaciona, es el mismo que el punto G en la gráfica de abajo. Vemos que el consumo de alimentos es el mismo en las dos gráficas y este punto está asociado a un determinado precio de los alimentos y de los trajes. ¿Y cuál es ese precio de los alimentos? Este de acá. Recuerden, el de los trajes es fijo. Ahora sí, vamos a nuestro experimento del aumento en el precio de los alimentos. La curva de restricción presupuestaria pivotea sobre el máximo consumo de trajes, o sea, sobre el bien cuyo precio no cambió, y se va hacia adentro, porque si aumenta el precio de los alimentos, puedo consumir menos alimentos. Y cuando sucede eso, vamos a suponer que el nuevo punto de consumo en la restricción presupuestaria es el punto H. Y significa un menor consumo de alimentos y un mayor consumo de trajes. Lo cual tiene bastante lógica. Ahora los alimentos se hicieron más caros, por lo tanto consumo menos. Los trajes se hicieron en términos relativos más baratos, por lo tanto consumo más de ellos. Y este punto H en la gráfica superior está relacionado con el punto H en la gráfica inferior, en donde el consumo de alimentos es el mismo en ambas gráficas, pero este consumo está asociado al nuevo precio de los alimentos, es mayor que el precio original. Bueno, si además suponemos que la función de demanda es una línea recta, yo con 2 puntos puedo dibujar mi curva de demanda. Esta curva de demanda no es cualquiera. Esta curva de demanda es lo que dice. Me dice la cantidad que yo voy a demandar de alimentos, cómo me voy a mover a lo largo de este eje. Cuando el precio de los alimentos cambie, cuando nos movemos a lo largo de este eje, pero cuando todo lo demás permanece constante. El precio de los trajes no cambió y por eso lo máximo de trajes estamos acá. El precio del ingreso tampoco cambió, por lo tanto, el máximo de trajes no cambió, era el ingreso sobre el precio de trajes. Y por supuesto no cambiaron los gustos o las preferencias. Esto está abajo, no es otra cosa que la curva de demanda, la cual me relaciona las cantidades demandadas de un bien, en este caso alimentos, como función de su precio, del precio de los demás bienes, del nivel de ingreso, de los gustos, pero a donde a lo largo de la curva de demanda, lo único que permito que se modifique es el precio del propio bien. Todo lo demás permanece constante. Como vamos a ver en un rato, cuando alguna de estas otras cosas cambia, lo que se modifica es toda la curva. No me muevo a lo largo de la curva, sino que va a haber un traslado de la curva. Eso lo vamos a ver en un... Bueno, un tema recurrente sobre el que se va a tratar de hacer énfasis a lo largo de toda la materia, sobre todo en la primera parte de la misma, es el tema de que en economía lo que interesa no son los precios nominales, sino los precios reales, precios relativos o costos económicos o costos de oportunidad. En la derivación que nosotros recién hicimos de la función de demanda, llegamos a una conclusión. La cantidad demandada de un bien disminuye ante la suba en el precio del bien o aumenta ante una caída en el precio de ese bien. Es decir, hay una relación inversa entre las cantidades demandadas de un bien y el precio de dicho bien. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué precio es el que importa? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos hay una relación
inversa o negativa entre la cantidad demandada y el precio. Bueno, el precio a nosotros nos interesa es lo que se llama precio relativo o precio real. Un precio relativo es cuando yo comparo el precio de un determinado bien con el precio de los demás bienes de la economía o con algún otro bien en particular. Por ejemplo, cuando yo comparo el precio del pan con el precio de las facturas. Son dos bienes, hasta cierto punto sustitutos. Entonces, el precio del pan o el pan va a ser más barato cuando sea más barato en términos de otros bienes. Ya que si el precio del pan y el precio de las facturas se modifican en la misma proporción, ambos siguen teniendo la misma relación. Ni uno es más barato que el otro, ni uno es más caro que el otro. Entonces, cuando hablamos de precio relativo o de precio real, lo que hacemos es comparar el precio del bien del cual estamos hablando, en este caso, por ejemplo, el precio de un bien X, o los precios de los demás bienes que componen la canasta de consumo. Fíjense, acá yo estoy usando la letra P mayúscula. La letra P, las mayúsculas, perdón, en economía generalmente se utilizan para referirnos a variables nominales. Es decir, el hilo de pan cuesta 100 pesos. Una docena de facturas cuesta 180 pesos. En cambio, cuando queremos hacer referencia a un precio relativo, en este caso, el precio relativo del bien X con relación a los demás precios de la canasta de consumo, solemos utilizar la letra minúscula. ¿Tá? Entonces, las minúsculas se refieren a precios reales, las mayúsculas se refieren a precios nominales. Y como ya hemos repetido varias veces, los precios nominales, los precios relativos, perdón, o reales, no son otra cosa que un costo de oportunidad, ya que los mismos relacionan cantidades de dos bienes. Veamos por qué los precios nominales no sirven para informarnos sobre lo que un hogar, una persona, va a decidir consumir de los distintos bienes. Y esto se suele llamar como la neutralidad de la inflación, bajo un supuesto muy particular, es el que vamos ahora a desarrollar. Si el ingreso nominal y todos los precios nominales, o sea, el ingreso expresado en unidades monetarias y los precios también expresados en unidades monetarias, cambiaran en la misma proporción, eso significa que no se ha modificado ni el ingreso real, ni ninguno de los precios reales o precios relativos. Si a mí me aumentan mi ingreso de 1.000 a 2.000 pesos y el pan pasa de 50 a 100 y las facturas pasan de 200 a 400, yo puedo seguir consumiendo las mismas cantidades que consumía antes de ambos bienes. ¿Por qué? Porque yo tengo el doble de ingreso y los bienes han subido también su precio y se han multiplicado por 2. Y no tengo ningún incentivo para cambiar mi consumo de pan versus facturas, porque en términos proporcionales ambos aumentaron un 100%, o sea, el precio relativo de uno de ellos con respecto al otro no se ha modificado. Es decir, si sucede a ello, acabamos de mencionar, el ingreso nominal y los precios nominales se modifiquen todos en la misma proporción, la restricción presupuestaria tampoco se modifica.
Y si no se modifica la restricción presupuestaria, lo lógico es que sigamos eligiendo la misma canasta de consumo que elegíamos antes. Veamos, esto es efectivamente así. Antes del cambio de precios y del ingreso, nuestra restricción presupuestaria la habíamos expresado en trajes como función de la cantidad de alimentos, respondía a esta fórmula. Ahora, supongamos, el ingreso y los dos precios se modifican por un factor alfa. Es decir, el nuevo ingreso, Y', es igual a alfa por el ingreso original. El nuevo precio del bien A es alfa por el precio original del bien A. Y el nuevo precio de los trajes es el alfa por el precio original de los trajes. Bueno, tenemos que hacer, reemplazar A por el nuevo ingreso, reemplazar a A por el nuevo precio de los trajes, el nuevo precio de los alimentos, el nuevo precio de los trajes. Entonces, nuestra nueva restricción presupuestaria es esta que tenemos acá, donde de nuevo lo único que hemos hecho es reemplazar cada uno de estos por su nuevo valor. Ahora bien, sabemos que Y', P'A y P'T son iguales a alfa por Y, alfa por el precio original y alfa por el precio original de T. Entonces reemplacemos a A por esto que tenemos aquí. ¿Ah? Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos alfa en el numerador, alfa en el denominador, alfa en el numerador, alfa en el denominador. O sea que podemos simplificar tanto en este término como en este los alfa. Y no llegamos a otra cosa que no es la restricción presupuestaria original. Entonces, si la restricción presupuestaria sigue siendo la misma, ¿por qué han de cambiar las decisiones de consumo? Entonces, gráficamente, los trajes en el eje vertical, los alimentos en el eje horizontal. Esta restricción presupuestaria es tanto la inicial como la final, y esta pendiente es tanto el precio relativo original como el precio relativo final, ya que ambos son iguales. Las máximas cantidades que se pueden consumir son las mismas que antes. El precio relativo del bien A respecto a T es exactamente el mismo que antes, ya que acá se simplifican los alfa, acá se simplifican los alfa, acá se simplifican los alfa. Y por lo tanto, ambas restricciones presupuestarias son las mismas. Y por lo tanto, si esta familia y hogar individuo hubiera elegido un determinado punto sobre la restricción presupuestaria, y bueno, luego del cambio en los precios y en el ingreso, con los tres modificándose en la misma proporción, este individuo debería seguir eligiendo el mismo punto. En ese sentido decimos que la inflación es neutral. Ahora bien, ¿qué sucede en la vida real? En la vida real, unos precios suben más que otros, algunos precios suben más el ingreso, algunos precios suben menos que el ingreso, y por lo tanto, la restricción presupuestaria no es siempre la misma, y si no es siempre la misma, las decisiones de consumo, por lo tanto, seguramente van a verse modificadas.